En el Congreso de la República se ha presentado una iniciativa legislativa que ha presentado el FREPAP para que esté prohibido, se considere una falta grave, cualquier tipo de intención de reducción de salario mientras dure el estado de emergencia en cualquier empresa. ¿Es esto viable? ¿Es esto factible? ¿Qué pasa cuando hay acuerdo de las partes? Todo eso lo vamos a conversar con Franco Muschi, que es profesor de SANI, está ya con nosotros. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. ¿¿Cuáles son los alcances de esta iniciativa legislativa que ha presentado el FREPAP? Sí, a ver, esta iniciativa, efectivamente, del FREPAP, lo que pretende es erradicar la posibilidad de que durante el periodo de pandemia se puedan ejecutar reducciones de sueldos, ¿sí? Excepto la reducción lógica que pueda haber entre jornada de trabajo y sueldo. Es decir, si paso de 8 horas a 4, ya no gano 100, sino gano 50, ¿no? Es decir, correcto. Excepto esta reducción que sin lugar a dudas es razonable, es natural, toda otra reducción quedaría imposibilitada, ¿sí? La propuesta es muy sucinta. Es simplemente se prohíbe durante el estado de emergencia, ¿no? Y los empleadores que incurran en estas decisiones de reducción van a incurrir en una falta muy grave, ¿no? Ahora, eso genera consecuencias, creo, importantes, porque como tú bien lo has dicho, erradica la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo. Claro, ¿no? Que ha ocurrido en muchas empresas, además, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Las reducciones de sueldos han sido parte de las medidas que se han adoptado en la crisis. Pero hay un punto importante, ¿no? Este proyecto de ley tiene su nacimiento, desde mi punto de vista, cuando he revisado un poco la exposición de motivos, en una época en la cual ya no estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proyecto, ¿no?, tiene como finalidad o tiene como base dos circunstancias. Primero, el desempleo que existía, al parecer, al momento de la presentación y elaboración de este proyecto, que era indudablemente iba en alza, ¿de acuerdo? Evidentemente, si hemos tocado fondo en abril, mayo del año pasado, cualquier tasa hacia final del año pasado iba en alza, de todas maneras, ¿no? Y el segundo tema es la proyección de reactivación económica. En otras palabras, lo que dice este proyecto de ley es, como se está reactivando la economía y el desempleo está mejorando, no deberían haber reducciones de sueldo. Situación que me parece, al día de hoy, es errada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si comparamos, ¿no? Hoy, si comparamos diciembre del diciembre-enero de 2019-2020 respecto a diciembre-enero 2020-2021, hay una caída dramática. Seguimos en una caída en picada de casi 15% de la pega desocupada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el desempleo, ¿no?, que la población que está aportando a la economía sigue siendo escasa. ¿Y esto qué significa? No significa otra cosa que la gente sigue saliendo de sus posiciones. Los empresarios siguen prescindiendo de los servicios de los trabajadores. Entonces, claro, si yo propongo la eliminación de una medida preventiva, temporal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ahorcar al empleador y simplemente lo voy a obligar a que extinga la relación laboral. Claro. ¿No? Claro, finalmente no se deja más posibilidad ante la imposibilidad de pagarte el sueldo completo que despedirte, porque no tengo, digamos, una alternativa intermedia. ¿A eso es lo que te refieres? Es correcto. No olvidemos que dentro de las medidas temporales, ¿no?, que se aplicaron durante la pandemia del año pasado, teníamos suspensiones sin goce de haber, suspensiones con goce de haber, reducciones de sueldos con un porcentaje del sueldo, etcétera. Es decir, todas esas son medidas previas a, es más, la suspensión perfecta de labores, la famosa suspensión perfecta, es una medida previa al despido. El comenzar a eliminar medidas previas, lo único que vamos a hacer es empujar a una medida definitiva como es la de vinculación. Ahora, entendiendo que las leyes no son retroactivas, ¿esto afecta de alguna manera a aquellos que ya hayan llegado a acuerdos para reducción de sueldo o no? ¿Sería de aquí para el futuro? En teoría, ¿no?, si es que llegara a haber luz
¿no? Esta norma tendría que ser a partir de la vigencia de la norma hacia futuro. No podrían afectar acuerdos pasados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos violentando la autonomía de las partes que en su momento acordaron una reducción. No olvidemos otra cosa, la reactivación económica no se está dando como pretendía darse. Por lo tanto, las comisiones de los vendedores, las propinas de los restaurantes, ¿no? Las comisiones de ventas de los grandes no están siendo lo que deberían ser. Por lo tanto, ¿cómo es que voy a pretender conservar situaciones que hoy lamentablemente no existen? Tal vez para algunas industrias, la minería, ¿no? El agro, que efectivamente siguen una cadena, ¿no? de productividad, pero sin duda lo que no es industrial, ¿no? Todos los servicios han sufrido una caída dramática y este tipo de medidas lo que hace simplemente es seguir disminuyendo la confianza del empresario en la autoridad, ¿no? ¿En qué estadio está esta iniciativa legislativa en estos momentos? Esto está recién en una evaluación, ¿sí? Este proyecto de ley, hoy día me parece que se aprobó ya la liberación de la CTS, ¿no? Por ejemplo, que es una medida mucho más dinámica que pretende inyectar liquidez. Esto que ha ido además al 100%, ¿no? Finalmente. Exactamente, que ha ido al 100%, ¿no? Entonces, y es dinero del trabajador, no olvidemos eso. Es decir, me estás autorizando para que agarre mi dinero, ¿no? Que lo mismo sucede con las AFP, ¿no? Entonces, en cambio, esto me parece a mí que es amarrar un poco las manos del empresario, comenzar a eliminar medidas preventivas, medidas temporales, medidas provisionales, que no debería ser el objeto de la norma. Una norma no debe interferir en la voluntad de las partes. Yo coincido en que se debe fiscalizar los acuerdos de reducción, pero no coincido para nada en erradicar los acuerdos de reducción. Perfecto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Franco, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Franco Musqui, profesor de SAN, ha estado con nosotros tratando este tema. Vamos a seguirlo en el Congreso. Todavía está, digamos, en germinación. Vamos a ver hasta dónde llega. Cerramos así nuestro bloque económico.